Muy bienvenidos sean todos a la segunda sección de la serie en estudio, Estudios en el libro de Daniel. Nos corresponde en esta ocasión entrar o continuar con el versículo 2 del capítulo 1. Daniel capítulo 1, versículo 2. Dice así la palabra de Dios. Y el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá. Así empieza nuestro versículo. Es Dios quien está al control de todo. No fue ni el poderío, ni la astucia, ni la estrategia de Nabucodonosor lo que hizo que Joacín cayera en sus manos. Dios lo entregó en sus manos. Ya se había dicho esto sobre él. Jeremías 36:30 dice así. Por tanto, así ha dicho Jehová acerca de Joacín, rey de Judá. No tendrá quien se siente sobre el trono de David, y su cuerpo será echado al calor del día y al hielo de la noche. Aunque Joacín fue sucedido por su hijo Joaquín, según Segunda de Reyes 24:6, este joven solo reinó 3 meses, como se registra en Segunda de Reyes 24:8. También se había dicho de Joacín. Por tanto, así ha dicho Jehová acerca de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá. No lo llorarán, diciendo, ay, hermano mío, y ay, hermano, ni lo lamentarán, diciendo, ay, Señor, ay, su grandeza. En sepultura de asno será enterrado, arrastrándole y echándole fuera de las puertas de Jerusalén. Terrible profecía esta. La encontramos en Jeremías 22, 18 al 19. ¿Se cumplió todo esto en Joacín? Sí, y al pie de la letra. El que echó al fuego el rollo de la palabra de Jehová sería echado al calor del día y al frío de la noche, según Jeremías 36, 23 y 30. Su cadáver, como se había predicho, fue arrastrado fuera de las puertas de Jerusalén por los sitiadores caldeos y dejado insepulto. Pero el texto continúa diciendo, y parte de los utensilios de la casa de Dios. Textualmente, y parte de los objetos del templo de Dios. Los caldeos se llevaron vasos sagrados a Babilonia en 3 ocasiones. Primero, durante la campaña registrada en este pasaje. Segundo, cuando Jerusalén fue tomada al final del reinado de Joacín en el 597 a.C., según Segunda de Reyes 24:13. Y la tercera ocasión, al final del reinado de Sedequías, cuando después de un largo asedio, Jerusalén fue tomada y destruida en 586 a.C., según Segunda de Reyes 25, 8 al 15. Este saqueo por parte de los invasores babilonios cumplía la profecía de Isaías pronunciada casi un siglo antes. En Isaías 39:6, donde se lee, he aquí vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa y lo que tus padres han atesorado hasta hoy, ni ninguna cosa, o más bien ninguna cosa quedará, dice Jehová. En esta ocasión no fue llevada el arca del pacto, puesto que todavía permanecía en Jerusalén hasta la tercera toma de esta por Nabucodonosor, siendo rey Sedequías. Fue en esta tercera ocasión cuando entre los justos que estaban todavía en Jerusalén y para quienes había sido aclarado el propósito divino, se contaban algunos que estaban resueltos a poner fuera del alcance de manos brutales el arca sagrada que contenía las tablas de piedra sobre las cuales habían sido escritos los preceptos del Decálogo.
Así lo hicieron. Con lamentos y pesadumbre, escondieron el arca en una cueva, donde había de quedar oculta del pueblo de Israel y de Judá por causa de sus pecados, para no serles ya devuelta. Esa arca sagrada está todavía escondida. No ha sido tocada desde que fue puesta en recaudo. Así nos lo dice Elena G. de White en la Historia de Profetas y Reyes, página 334. Esta ley, escrita en piedra por el dedo de Dios en el Sinaí y escondida hasta el día de hoy en alguna cueva, es copia exacta del gran original que se encuentra en el cielo mismo, en el santuario celestial. El arca que estaba en el tabernáculo terrenal contenía las 2 tablas de piedra en que estaban inscritos los preceptos de la ley de Dios, nos dice la misma autora. Y continúa diciendo, el arca era un mero receptáculo de las tablas de la ley, y era esta ley divina la que le daba su valor y su carácter sagrado a aquella. Cuando fue abierto el templo de Dios en el cielo, se vio el arca de su pacto en el lugar santísimo, en el santuario celestial, y es donde se encuentra inviolablemente encerrada la ley divina, la ley promulgada por el mismo Dios entre los truenos del Sinaí y escrita con su propio dedo en las tablas de piedra. La ley de Dios que se encuentra en el santuario, continúa diciendo la autora, la ley de Dios que se encuentra en el santuario celestial es el gran original del que los preceptos grabados en las tablas de piedra y consignados por Moisés en el Pentateuco eran copia exacta. Los que llegaron a comprender este punto importante fueron inducidos a reconocer el carácter sagrado e invariable de la ley divina. Y allí concluye su declaración ella. El texto dice más. Dice, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios. La tierra de Sinar, ¿qué es? Bueno, la tierra de Sinar es mencionada en Daniel y es indiscutiblemente Babilonia. Sinar es el nombre viejo para Babilonia. Pueden confirmarlo en Génesis 11:2, 14:1, Isaías 11:11, Zacarías 5:11. Sinar era la Mesopotamia meridional o Babilonia, según Génesis 10:10. Aquí había sido construida la Torre de Babel, según Génesis 11:2, y continuó en las Escrituras teniendo la connotación de ser un lugar hostil a la fe, el lugar a donde es deportada la maldad, según Zacarías 5, del 5 al 11. Una vez más, desde el inicio de su libro, Daniel contrapone los 2 poderes opuestos en el gran conflicto entre el bien y el mal. El verdadero Dios contra el falso Dios. El verdadero templo contra el falso templo. Situación que desarrollará luego a través de todo su escrito. El texto dice, además, a la casa de su Dios, a la casa de su Dios. Se refiere al dios Marduk, en honor de quien nombró a su hijo Evil Merodach Amel Marduk, por cuanto era la principal divinidad de Babilonia. Nabucodonosor dedicó no menos de 55 templos en los ámbitos de su vasto imperio. La exaltación de Marduk a la cabeza del panteón babilónico fue un punto clave para la religión de Babilonia y también para la misma ciudad. Marduk permaneció supremo y a su vez este exaltó a Babilonia como la suprema en el mundo. A partir de entonces, Marduk se convirtió en el dios de ciudad y en el dios nacional. Ante su poder y hegemonía, todos los demás dioses, ya fuesen infernales como Nergal a la cabeza, o los celestiales nocturnos con Sin y los demás dioses ardientes, depusieron su poder ante la fuerza y grandeza de Marduk. Los temibles espíritus malignos eran impotentes frente a él y huían despavoridos ante el empuje
auge y mandato de este campeón de la justicia y benefactor de los dioses y de los hombres. Marduk era el jefe central del universo religioso babilónico, ya que a su conjuro y poder el mundo entero religioso llegaba a la existencia y también dejaba de existir. Esta era la filosofía que manejaban ellos, la filosofía religiosa. Marduk es un dios joven y dinámico que en su lucha contra el monstruo marino Tiamat lo mata y con su cuerpo muerto crea el mundo y alcanzó el rango de Dios supremo babilónico. Indudablemente, una invisible y malévola mano estaba detrás de todo esto. Parte de los utensilios de la casa del Dios del universo habían sido trasladados al templo de la suprema deidad en Babilonia. ¿Por qué permitía Dios esto? ¿No es tal acto permitirle a Satanás el burlarse en su cara? Posiblemente, pero hay un detalle que no debemos pensar o pasar por alto. Y es que en el gran conflicto cósmico entre Cristo y Satanás puede observarse algo que debe traer a todo creyente en Jesucristo confianza, ánimo y esperanza. ¿Y cuál es ese detalle? Consiste en que al principio Satanás parece vencedor, mientras Dios calla y espera. Pero al final Dios actúa y Satanás debe callar, estupefacto ante el poder de Dios, manifestado en su amor y en su providencia hacia sus hijos, a pesar de sus faltas. Sí, hermano y amigo querido, hoy día puedes sufrir y el enemigo reír, Satanás, pero un día, como veremos en el desarrollo y feliz desenlace de la historia del pueblo de Dios en el libro de Daniel, Dios vindicará su nombre y vindicará a su pueblo. Un día los utensilios de Dios, tú y yo, perseguidos, maltratados, humillados, hasta utilizados algunas veces para el servicio del enemigo, serán colocados de nuevo en la casa de su verdadero Dios. Y esto para siempre. Y mientras ese día llega, y en medio del conflicto, nos toca ser parte del desenlace de la historia. ¿En cuál casa quieres terminar la historia? Depende de ti. Y esto nos lleva a los siguientes versículos, 3 y 4. Daniel, capítulo 1, versículos 3 y 4. Leo para ustedes. Dice: y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. De estos dos versículos se desprenden invaluables enseñanzas, imperecederas promesas y sobradas motivaciones para aquellos a quienes nos ha tocado vivir el clímax de la historia del gran conflicto cósmico en el que todos estamos involucrados. Hay en ellos, en estos versículos, lecciones eternas para los padres que anhelan formar hijos para la eternidad. Hay en ellos los más nobles ideales, principios y valores para todo joven que anhela triunfar junto al bien y disfrutar los eternos resultados. Hay en ellas, en estos dos versículos, las más seguras bases de la formación del carácter para los que se dedican a tan noble causa, desde la mano que mueve la cuna hasta la que entrega un certificado de posgrado. ¿Cuáles son estas maravillosas lecciones contenidas en estos versículos? ¿Cómo integrarlas a nuestra vida? Intentaremos abordarlas volviendo al texto bíblico, y mientras lo desglosamos en sus partes, vislumbraremos la mina de oro que contienen para ti y para mí estos dos versículos. Primero, un breve vistazo a algunos detalles técnicos o informativos.
Aspenaz. ¿Quién era? Aspenaz es un nombre que aparece en los textos cuneiformes de Nippur del siglo V o V antes de Cristo, en la forma un poco diferente de Aspsanda, pero que aparece en los textos arameos de sortilegios, también de Nippur, en la forma de Aspenaz. Aun cuando es un poco oscuro su significado, algunos consideran que el nombre podría ser de origen persa, de donde probablemente procedía este funcionario, ya que muchos extranjeros llegaban a elevados cargos y recibían honores al servicio de los caldeos. Todo lo que el texto bíblico dice es que era jefe de los eunucos. ¿Quiénes eran estos eunucos? Aspenaz, como principal entre estos, era eunuco también. En primer lugar, a manera de información nomás, el término eunuco es la traducción del hebreo saris. El origen de esta palabra es un poco incierto, pero se cree que proviene de un término que significa el que es cabeza al rey. Su significado primario es funcionario de la corte, y en hebreo hay un significado secundario que es castrado. En Oriente resulta difícil a veces saber cuál de los dos sentidos debe entenderse o se incluye a ambos. Volviendo a nuestro texto, leemos una triple descripción de los que fueron seleccionados por el rey. Se les llama hijos de Israel, del linaje real y de los príncipes. Es decir, de lo más valioso en todo sentido entre los cautivos. De alguna importancia es mencionar que se hace referencia a ellos como hijos de Israel, a pesar de que eran de Judá. Y esto es debido a que después de la destrucción de Samaria en el 723-22 a.C., cuando las 10 tribus del norte dejaron de existir como nación separada, el reino de Judá quedó como único representante de los descendientes de Jacob o de Israel. De ahí que el nombre Israel se usara frecuentemente durante el destierro y en el período post-exílico para designar a los representantes del reino del sur. Esto pueden constatarlo en Ezequiel 14:1, 17:2 y otros textos más. Esdras 3:1 y 11, etc. Pero volvamos a la triple descripción de estos jóvenes. El texto dice, de los hijos de Israel, del linaje real y de los príncipes. En primer lugar, es de notarse aquí que Nabucodonosor se interesó principalmente en los hijos de Israel, porque no solo hebreos venían entre los cautivos, pero ya desde el inicio del relato puede verse como el interés del cielo en las profecías de Daniel está centrado en el pueblo de Dios, en los hijos de Israel. Y es así como el libro de Daniel cobra importancia para todo aquel que se considere hijo de Israel actualmente. En segundo lugar, se dice de ellos que eran del linaje real. Los conquistadores de la antigüedad tenían la costumbre de llevarse como rehenes consigo para asegurarse la lealtad de los enemigos vencidos a personas importantes, descendientes de estos reyes. En tercer lugar, se dice que eran de entre los príncipes. Básicamente lo que esto significa es principales. Como puede verse en otros dos pasajes en los que se utiliza el término en el Antiguo Testamento. Esther 1:3 y 6:9. Y ahora, entonces sí, después de estas descripciones informativas, detengámonos un poco en las 6 características que se dan de estos muchachos. Pues en ellas, como mencioné anteriormente, hay tanto un cúmulo de lecciones, enseñanzas y promesas para los hijos de Israel de nuestra época, como muchas enseñanzas más valiosas. La primera de esas características, dice el texto, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna. ¿A qué se refiere esto? La salud física
y una apariencia hermosa eran consideradas cualidades indispensables para un magistrado de alta alcurnia entre los antiguos. Y aún hoy estas características son muy bien cotizadas en el cercano Oriente. Pero estas características no se reflejaban en estos muchachos por casualidad. Y en esta primera característica y en las otras 5 restantes, lo que el relato bíblico hace no es otra cosa que describir los resultados en el carácter de una educación genuina, es decir, de la verdadera educación. Se los presenta como de un carácter intachable. A este punto estaremos volviendo luego de reflexionar brevemente en estas características. En cuanto a la primera, basta tal vez decir que se refiere a lo físico. El texto hebreo dice literalmente, jóvenes que no hubiera en ellos ningún defecto físico. La segunda característica dice, de buen parecer, de buen aspecto, de buena presencia, atractivo, imponente. Es el mismo término que se usa para describir la belleza física de Raquel en Génesis 29:17. Hermoso parecer. Y la de David en 1 Samuel 17:42. De hermoso parecer. Y en otros casos. Así que estamos aquí ante un grupo de muchachos de impresionante atractivo y belleza física, que contaban por lo tanto con una razón o excusa muy poderosa para portarse mal, el ser demasiado atractivos. Pero nada de eso ocurrió. Su atractivo físico no superaba su sabiduría, como se los describe en la tercera característica, enseñados en toda sabiduría. ¿Con cuánta frecuencia vemos lastimosamente a muchos de nuestros queridos jóvenes desvirtuar sus vidas por no saber manejar con sabiduría las gracias externas que el cielo les ha otorgado? Pero aquí tenemos a un grupo de muchachos de hermoso parecer, pero también enseñados en toda sabiduría. Jóvenes que tenían muy claro que la belleza física solo funciona cuando va ligada a la sabiduría, que el atractivo exterior solo es beneficioso cuando el fundamento interior es sabio. Pero aquí hay algo de lo más digno de resaltar. El texto dice, enseñados en toda sabiduría. ¿Enseñados por quién? ¿Cuándo? ¿Y en qué? Aquí entramos en uno de los principales propósitos por el cual quedó registrado el capítulo 1 de este maravilloso libro de Daniel. Y me refiero al insuperable poder y efecto de la verdadera educación en los años tempranos. Sí, el libro de Daniel no es solo un libro profético, sino uno de los documentos de Dios para su pueblo, donde queda evidenciado que a fin de que sus hijos alcancen la victoria en medio del conflicto cósmico dentro del cual nos movemos, es fundamental que los principios del reino de Dios sean cimentados, sembrados en los descendientes de su pueblo desde los más tempranos años. Nunca hubo un tiempo cuando esta verdad de la formación del carácter desde la infancia haya sido tan crucial como en el nuestro, en el que toda la artillería del poder del mal está apuntando en esa dirección. Satanás sabe sobradamente que si puede socavar los fundamentos mismos de la formación del carácter durante la infancia, el terreno estará más que preparado para que los que profesan ser hijos de Dios en esta última etapa del conflicto fracasen ante sus sofismas y engaños. Cuán importante es entonces que padres e hijos del Israel moderno comprendamos esto. El éxito, la victoria en medio de las más enmarañadas estrategias del enemigo por parte de estos 4 jóvenes no fue por casualidad. La gloria que su fidelidad trajo al nombre de Dios tenía como fundamento los esfuerzos invaluables de una formación genuina por parte de padres genuinos y sabios. Así lo presenta el texto, pues dice, enseñados en toda sabiduría. ¿Enseñados por quiénes y desde cuándo y en qué?
Permítanme ponerlo en una frase. La verdadera educación cristiana en los años de la infancia es indispensable para la victoria en el conflicto final. La victoria final sin formación previa y sólida no es más que una engañosa ilusión para incautos. A este respecto sería de mucha utilidad mirar algunas declaraciones de Elena de White en cuanto al secreto de la victoria de estos 4 jóvenes en el conflicto que les tocó afrontar. Y que de paso no es otra cosa que una visión por anticipado de lo que han de pasar los hijos del Israel moderno en el conflicto final. Intentemos entonces ahora contestar, aunque sea someramente, las 3 interrogantes mencionadas anteriormente en relación a la formación previa de estos jóvenes. Abordemos pues la primera. El texto dice que se requería de ellos que hubiesen sido enseñados. La pregunta es, ¿por quiénes fueron enseñados estos muchachos y cuándo? Los padres de Daniel lo habían educado en su infancia en hábitos de estricta temperancia. Le habían enseñado que debía obedecer las leyes de la naturaleza en todos sus hábitos, que sus hábitos de comer y beber ejercían una influencia directa sobre su naturaleza física, mental y moral, y que era responsable delante de Dios por sus actitudes, porque las poseía como un don de Dios, y por ningún motivo debía empequeñecerlas o invalidarlas. Como resultado de esta enseñanza, la ley de Dios fue exaltada en su mente y reverenciada en su corazón. Daniel y sus compañeros habían sido instruidos fielmente en los principios de la palabra de Dios. Habían aprendido a sacrificar lo terrenal a lo espiritual y buscar el mayor bien, y cosecharon la recompensa. Pero semejante carácter no es el resultado de la casualidad. No se debe a favores o dones especiales de la providencia. Un carácter noble es el resultado de la autodisciplina, de la sujeción de la naturaleza baja a la superior, de la entrega de yo al servicio del amor a Dios y al hombre. ¿Cuál fue entonces la sabiduría en la que fueron enseñados estos 4 muchachos? La declaración anterior nos dice que esa sabiduría no era otra cosa que los principios de la palabra de Dios. A manera de paréntesis, es bueno aclarar aquí un detalle que ha confundido a algunos en cuanto al término traducido como muchachos. El término hebreo es yeled. Yeled. Su significado es un poco ambiguo. Puede referirse a un niño de muy corta edad, un recién nacido, como en Isaías 9:6, un niño, no se es nacido, como también a jóvenes, como en Primera de Reyes 12:8 y en Génesis 44:20, en referencia a Benjamín, un hermano joven, pequeño aún. Que aquí la traducción joven hace justicia al hebreo, más que niño, lo confirma el contexto, puesto que Benjamín estaba al menos en los 20, más probablemente en los 30, puesto que José tenía ahora alrededor de 40. Por otro lado, que Benjamín pudiera tener ya 10 hijos, concordaría con otras indicaciones sobre su edad, como Génesis 46:21. Así entonces, el vocablo Yeled significa tanto niño como joven. Y en el caso que nos ocupa de Daniel y sus compañeros, el contexto exige que la traducción sea joven, puesto que Daniel rondaba ya los 18 años. O como lo dijera un especialista en historia antigua, siendo solo vagamente descrita la edad de Daniel, no estaremos lejos de la verdad quizás si suponemos que tendría como 17 años en el tiempo de su cautiverio. Asumiendo que este fuera el caso y volviendo desde atrás, desde el año 606 a.C., en que se nos presenta por primera vez, llegamos al año 623 a.C. como la fecha posible de su nacimiento. Ahora bien,
Volviendo a la importancia de la formación del carácter de Daniel y sus compañeros desde sus más tiernos años, cobra muchísima importancia aquí la influencia del ambiente en el que dicha formación se dio. Situación esta que nos ayuda a entender cuán importante y delicado es el hecho de que durante esos frágiles años de formación en proceso, nuestros pequeños, a quienes todos queremos ver como triunfadores, sean rodeados de una atmósfera que contribuya a tan noble causa como la formación del carácter para la eternidad. Así fue con Daniel. Muy brevemente, echemos un vistazo general a esa atmósfera en que Daniel vivió su influencia o su infancia. ¿Por qué fue influenciado él? ¿Qué lo llevó a la formación de su carácter? Dios así lo dispuso en su providencia a fin de que cuando joven estuviera listo para el papel de triunfador que debía llevar a cabo en su época. ¿Cómo sucedieron las cosas? ¿Qué papel jugó la influencia del ambiente en la primera educación religiosa sobre el carácter de Daniel? Entremos un poco en esto, pero se nos fue el tiempo. Lo dejaremos por aquí y continuamos en la próxima sección.